conocido por todos o por casi todos vosotros. Pero sí quiero manifestar la razón por la que hemos organizado esta conferencia en una fecha un tanto intempestiva para este tipo de actos. Además del indudable interés del tema, que nos acercará a la nueva interpretación del yacimiento de Numancia a la luz de las últimas investigaciones, está el especial vínculo que nuestra asociación tiene con el yacimiento desde hace años, reflejado en la edición de la guía, en la gestión algunos años de la consignación económica destinada a los trabajos arqueológicos o en las clásicas visitas de verano que hemos venido realizando casi todos los años. Se revisa la interpretación estratigráfica, ¿no?, que llevaron a cabo los arqueólogos que nos precedieron, ¿no? Por un lado, habría que hablar de la Comisión de Excavaciones de principios del siglo XX, que trabajó en Numancia entre 1906 y 1923 y que anteriormente Schulten, que venía a excavar los campamentos, hizo una intromisión en la ciudad que parece que no era su campo, ¿no? Pero lo que sí que hizo fue hablar de dos niveles de época celtibérica, uno del 133, la destrucción de Numancia, otro del 75 al 72, que sería una ciudad que se rehace después de la celtibérica, atendiendo un poco también a las fuentes que dicen, ¿no?, dicen que Escipión dio Numancia y su territorio a aquellos indígenas que la habían ayudado a conquistarla. Por tanto, serían dos niveles celtibéricos y después no habría ocupación hasta época de Augusto. Bien, eso es lo que decía Schulten, pero la comisión creo que no hizo mucho caso a las interpretaciones de Schulten y entendieron que nada más había una ciudad celtibérica, la destruida en el 133, y inmediatamente encima una ciudad claramente de época romana. Y los descubrimientos. Por tanto, lo que vemos ahora mismo en el yacimiento es esa superposición que ellos entendieron que era una superposición de ciudades. Hoy sabemos que son dos fases de la misma ciudad. Es decir, que Numancia en época de Augusto hace una ciudad nueva más pequeña que lo que va a ser posteriormente, porque va a ser una ciudad primero peregrina. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía no tiene estatus de ciudad romana, ni los ciudadanos son romanos. Por tanto, se hace esa ciudad en función de la vía 27 de Itinerario de Antonino que potencia Augusto, que comunica el Valle del Ebro con el Valle del Duero y que a él le sirvió mucho para las guerras cántabras, ¿no? Por tanto, esas vías necesitan ciudades que apoyen asentamientos para atender a los legionarios y atender evidentemente a los viandantes. ¿Qué hace una vía si realmente no tiene eso, ¿no? Bueno, en un segundo momento, en época Flavia, a esa ciudad le dan el jus laci y le dan el grado de municipio. Por tanto, ya son ciudadanos romanos y por tanto, ¿qué hacen? Hacen incorporar más población. No se va a ocupar ya todo lo que es la meseta del cerro y la ladera sur con unas 3-4 hectáreas, es decir, mucho más grande, acoge población y además, como ciudad que se precia romana, necesariamente se dota de aquellos edificios que anteriormente no tenía. Hemos podido reconstruir una puerta honorífica a la entrada de Numancia, hemos podido reconstruir un templo, hemos podido reconstruir unas termas y estamos ahora mismo en los trabajos que estamos realizando en Numancia la posibilidad de reconstruir evidentemente un edificio porticado que haría probablemente de referente de foro y otras termas, porque había dos termas, unas que excavó Saavedra de las excavaciones antiguas y otras que se ven, pero que no sé si interpretan. Por tanto, todo eso estamos nosotros ahora trabajándolo arqueológicamente para poderlos incorporar en la memoria que estamos preparando en el libro, reconstruidos en 3D, para que sea más entendible. Me estoy refiriendo evidentemente a esta gran vasija de contención, en donde podemos apreciar claramente que se juega simbólicamente con las cabezas de caballo, ¿no?, y con los cuerpos serpentiformes. Normalmente estos elementos tratan, lógicamente, desde el punto de vista simbólico, de proteger los contenidos de las vasijas, no simbólicamente hablando. Es que todos los yacimientos que realmente tienen ese tipo de cerámica, que es también numantina, y también, lógicamente, de esos yacimientos, bueno, pues concretamente todos
todos terminan su vida en las guerras sertorianas. Por tanto, que podían ser, estas cerámicas podrían corresponder a la ciudad de época sertoriana en Numancia. Las cerámicas bícromas y polícromas, tendríamos las cerámicas que estamos comentando más esquemáticas y finalmente las cerámicas romanas. Por tanto, estaríamos hablando de la ciudad del 133, de la ciudad de época sertoriana y de la ciudad romana. Bien, el molde para fundir en este caso fíbulas anulares, es evidente que estas fíbulas sí que hemos encontrado el molde, pero no conocemos este tipo de fíbulas en Numancia.